Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las novedades que han surgido. Hemos tenido en el día de hoy un primer vídeo lleno, repleto de noticias y además un análisis bastante extenso que os recomiendo ver después de que Hamilton volviese a decir públicamente que siente que le robaron el título de 2021. Os hemos analizado todas las controversias que hubo aquel año y os hemos dicho mi opinión sobre esa afirmación. En esta ocasión, en este vídeo, tenemos muchas cosas que comentaros. Silly Season, noticias, novedades, informaciones, declaraciones de los protagonistas, además de algunas cosas interesantes de cara a este fin de semana en Japón, y todo lo que os vamos a contar va a estar detallado en la descripción de este vídeo por si te quieres saltar algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Lo primero por lo que tenemos que hablar son unas palabras que ha dado Eddie Jordan, el ex dueño o fundador, mejor dicho, del equipo Jordan en Fórmula 1, que más tarde, con el paso de los años y el paso de diferentes estructuras, ha acabado por convertirse en el actual equipo Aston Martin. Y os queremos hablar sobre el futuro del equipo Aston Martin, porque ahora mismo no tienen contrato ninguno de sus dos pilotos, aunque prácticamente todo el mundo da por hecho que Stroll continuará. ¿O no es así? Bueno, hay motivos por los que pensar que a lo mejor no continúa Lance Stroll el próximo año, que ahora os lo comentaremos. Y aquí es donde entran estas palabras que ha dicho Eddie Jordan del futuro de los pilotos del equipo Aston Martin y quién cree él que estarán en el equipo Aston Martin la próxima temporada. Nos podría dar un poco igual porque él mismo comenta que esto es una corazonada que él tiene, pero es interesante por debatir si esta sería una buena dupla o no para el equipo Aston Martin. Y lo que él comenta es que tiene la corazonada de que el año que viene veremos una dupla española en Aston Martin, juntando a Fernando Alonso y Carlos Sainz. Esto lo ha comentado en el podcast Fórmula for Success, que lo que ha dicho es lo siguiente: no os sorprendáis si veis un equipo Aston Martin totalmente español el año que viene. No tengo pruebas concretas, pero es una corazonada y muy a menudo mis corazonadas es un poco diferente a las de otras personas. Suena bien y sería muy romántico, ¿verdad? Bueno, más allá de si sería muy romántico como él dice o si es una posibilidad. Porque, a ver, una posibilidad está ahí porque a Sainz lo estamos poniendo como uno de los candidatos a ocupar un asiento en el equipo Aston Martin, os lo hemos repetido en muchas ocasiones, y yo ya os he dicho que yo tengo la sensación de que sí que podría recalar ahí. Veremos cómo se desarrolla todo, por supuesto, pero dependiendo de cómo evoluciona el mercado de fichajes, yo creo que Carlos tiene altas posibilidades de ocupar uno de los asientos de Aston Martin, pero claro, la duda está en si Alonso ocupará el otro o no. Ahí está la duda. Para empezar, ahora os hablamos de si sería una buena dupla o si lo veo posible. Para empezar, ¿por qué esto podría llegar a darse? Se tendría que marchar Stroll. Todo el mundo sabemos que Stroll tiene un contrato vitalicio hasta que Lawrence no siga en el puesto. Pero hay muchos rumores, cada vez son más fuertes, del hecho de que Lawrence Stroll podría no continuar siendo el accionista mayoritario del equipo actual Aston Martin de Fórmula 1. Recordad que Aston Martin como tal, bueno, tiene un parte de acciones del equipo, pero es Lawrence Stroll quien tiene la mayor parte de las acciones. El equipo podría llamarse perfectamente Stroll Formula One Team y ser patrocinado por Aston Martin, pero no, tiene el nombre de Aston Martin porque Lawrence Stroll también tiene gran parte de acciones de Aston Martin la Honda. Entonces, por ese motivo es por el que se le da el nombre, pero el equipo es, como os digo, se podría llamar perfectamente Stroll GP, por así decirlo, y por eso anteriormente se llamaba Racing Point. Se está hablando de que podría llegar a ser que esa mayor parte de las acciones las compre Aramco. Esto es algo que se lleva hablando mucho tiempo y ya ahí luego habría dudas de si mantienen quizá el nombre de Aston Martin o Aramco querría seguramente meter su nombre en el equipo. Podría llamarse Aramco Honda, se está rumoreando para 2026. Bueno, sea lo que sea que ocurra en ese futuro, al final si Lawrence Stroll deja de ser el accionista mayoritario, pues su hijo seguramente no continúe Lance Stroll. Mientras él siga en el puesto, mientras él siga siendo el accionista mayoritario, se habla en muchas ocasiones de que Stroll no continúe, pues o por presión de los demás accionistas, que Stroll no es el único que está, o muchos otros motivos. Mientras Lawrence Stroll siga teniendo la mayor parte de las acciones, está muy claro, Lance va a seguir, pero eso podría llegar a ser que cambie para ese 2025. Si cambia, yo creo que Stroll no seguirá y ahí se abren esas dos oportunidades. ¿Puede llegar a ser entonces que veamos Sainz y Alonso juntos? Yo lo veo complicado. Para empezar,
A Sainz yo lo veo que tiene muy buenas opciones de marcharse a Aston Martin, pero también se debería de dar el caso de que Alonso no continúe. Siempre os lo he dicho que al final seguramente iría a ocupar ese asiento de Alonso. También porque damos por hecho que Stroll continúa, eso es cierto, pero siempre os decimos que en la escala, en la lista de ahora mismo, quiénes van a elegir primero equipo, siempre os decimos que Verstappen es el primero, que os tenemos que hablar sobre él ahora y luego ya es Alonso. Y dependiendo de qué es lo que haga Alonso, si ficha por Red Bull, ficha por Mercedes o ficha por Aston Martin, y dependiendo de lo que haya hecho Verstappen, se queda en Red Bull, se marcha a Mercedes o incluso se marcha a Aston Martin, que esto lleva sonando bastante tiempo, ya hará ahí Carlos Sainz. Dependiendo de lo que haya ocurrido, yo creo que Sainz irá a un equipo u otro. En la lista, en el listado por orden, pues Red Bull seguramente sería el primero. Si sigue libre ese hueco, yo creo que Carlos iría a parar allí. Si no, ahí está la duda de Mercedes o Aston. Y ya yo creo, bueno, yo por lo que parece, a mí mi sensación es que va a recalar en Aston, pero creo que si tiene las dos opciones, recalaría antes en Mercedes, sensación personal. Entonces, yo creo que es muy complicada esa dupla de pilotos, pero podría llegar a darse. Es un supuesto en el que Alonso se quede en Aston Martin y Carlos prefiera Verstappen, imaginémonos, se queda en Red Bull, que es lo más posible también, y en ese momento Carlos tenga que elegir entre Aston y Mercedes y quiera Aston Martin, o como se llame, por eso de lo que comentamos, pero y estén juntos con Alonso, yo creo que se puede llegar a dar. Si se diese, yo creo que es una dupla bastante igualada. Alonso por talento y demás parece siempre, por supuesto, pues parece un pelín por delante, pero creo que sería una dupla muy igualada y Carlos ha demostrado sobre todo ser extremadamente trabajador frente a cualquiera de sus rivales para siempre estar a su nivel. Nunca ha tenido un rival Carlos que esté claramente inferior a él, como muchísimo el que más inferior ha estado es un Max Verstappen, a quien seguramente Carlos sea el compañero de equipo que Verstappen ha estado más igualado a él, así que yo creo que sería una dupla de pilotos bastante igualada y que personalmente a mí me encantaría ver, pero por ahora la veo algo complicada. También Eddie Jordan habla un poco de Carlos Sainz, le han preguntado al respecto sobre el madrileño y pone como uno de los posibles candidatos a ocupar cualquier asiento de Red Bull en el caso de que no se dé esa corazonada que nos ha comentado. ¿A qué se refiere? Bueno, pues para empezar, habla tanto de sustituir a Verstappen. Si tienen que sustituir a Verstappen, cree Eddie Jordan que Carlos sería una persona idónea para ese rol, y en el caso de que no fuera para sustituir a Verstappen y quisieran sustituir a Checo, yo ya os he dicho que es muy posible que los dos continúen. Es más, yo hice mi predicción también de la parrilla del próximo año y creo recordar, la verdad que ahora mismo ya no me acuerdo. Esto es bueno porque así si hacemos una reacción a ello, la verdad que ya directamente ni me acuerdo, pero creo que puse a los dos pilotos actuales, pero es una posibilidad de que continúe uno, no los dos. Y esto es algo que yo siempre os he dicho. Ninguno de los dos no se va a dar el caso. Si Verstappen se fuese, Checo seguro que se queda. Pero si se queda Verstappen, ¿se puede ir Checo? Pues es una posibilidad. Desde luego depende del rendimiento del propio Checo, como nos llevan diciendo desde el parón invernal. Y si quisieran sustituir a Checo, desde luego que Carlos sería un piloto muy bueno para sustituirle, pues por lo que os hemos dicho. Seguro que estaría muy al nivel de lo que ha hecho Checo estos años en Red Bull. Puede ser algo mejor, puede ser algo peor, dependería de cómo se adapte al coche, y le pondría desde luego patas arriba en Red Bull y haría las cosas más difíciles a Max Verstappen. Entonces eso es lo que comenta Eddie Jordan, que seguro que podría ser un buen candidato al ocupar el asiento en Red Bull. Por favor, recuerda cómo empezó, hablando de Carlos, en Toro Rosso. Si Red Bull perdiera a alguien como Max y quisiera reemplazar a Checo, hay que decir que Carlos sería una de las personas clave, y ya os hemos dicho que es uno de los compañeros de equipo que ha tenido Verstappen que más igualado ha estado. Desde luego que Ricciardo llegó incluso a superarlo en varios años, porque también se dio que Verstappen tenía 18 años cuando empezaron a ser compañeros de equipo, pero más allá de ahí, en igualdad de condiciones, seguramente Carlos ha sido el compañero que más igualado ha estado en muchas de las ocasiones que han compartido equipo. También, y hablando acerca del futuro de Fernando Alonso, todavía no sabemos qué es lo que va a pasar. Ya os digo que Alonso depende todavía del futuro de Verstappen, porque Verstappen es seguro quien escoge primero y además Alonso quiere ese asiento en Red Bull. Yo ya os he dicho que por muchas informaciones que salieron la semana pasada de Alonso y Verstappen juntos, yo eso no lo veo. Se tiene que dar
el caso de que Verstappen se marche para irse a Red Bull, pero hablando acerca del futuro de Fernando Alonso, lo que se informa es que Alonso está presionando mucho para saber si un fichaje por Red Bull está sobre la mesa antes de decidir su futuro. Es decir, quiere asegurarse de que tiene esa opción de Red Bull y en el caso de que no, decidir el otro de los equipos. ¿Cuándo quiere tomar la decisión Alonso sobre su futuro? Se informa que antes del verano. Se espera que alrededor de junio, como muy tardar julio, deberíamos de saber el próximo destino de Alonso, ya sea Red Bull, ya sea fichar por Mercedes, ya sea mantenerse en el equipo Aston Martin, pero él quiere ya tenerlo asegurado antes del verano. Todo hace indicar que por supuesto va a continuar, que él hablaba de que quería esperar hasta China para decidir eso si continuar o no, pero eso ya os hemos dicho en muchas ocasiones que seguramente, vamos, salvo sorpresa mayúscula, Alonso seguirá, y esta es la información de que está presionando para saber si de verdad tiene esa opción de irse a Red Bull o no. ¿Y cómo puede llegar a darse para que se marche a Red Bull? Bueno, pues se podría llegar a dar si Verstappen se marcha. ¿A dónde marcharía Verstappen en el caso de que acabe saliendo? Siempre os hemos informado que hay un destino que es el que se ve más favorable para una salida del piloto neerlandés, que es Mercedes. Se ha hablado mucho, especialmente en Motorsport, pero en sí es algo que está sonando bastante, del hecho de que Aston Martin podría ser una muy buena opción. También en el caso, ya vimos la información de Motorsport de que le habrían hecho una oferta a Adrian Newey, que esa podría ser una muy buena opción para él en el caso de que Newey también esté. Bueno, Aston Martin es un proyecto muy prometedor para 2026. Aston Martin, Aramco, ya os hemos explicado antes, pero el proyecto que más ha sonado, por lo menos, y el más seguro, entre comillas, es Mercedes, ¿no? Que podría llegar a recalar en el equipo de Brackley. Por parte de Mercedes, ellos siempre lo han dicho también abiertamente, que quieren ese fichaje de Max Verstappen. Eso es lo que ha comentado el propio Toto Wolff en varias ocasiones, que es un fichaje que se tiene que acabar dando. Gilles Villeneuve ha hablado recientemente diciendo que no cree que ocurra, sobre todo por la rivalidad que ha habido entre Verstappen y Mercedes y aquel Mundial de 2021. Por cierto, hemos hecho en el anterior vídeo ese análisis porque Hamilton ha dicho que se lo han robado y os hemos traído las imágenes y demás de todas las controversias que hubo para que ya vosotros saquéis vuestra conclusión de si se le fue robado o no. Pero independientemente de ello, Villeneuve habló acerca de eso y que no cree, por todos los insultos y demás que hubo aquella temporada, que pudieran unir sus caminos. Yo ya creo, y Toto Wolff lo ha dicho también esto incluso, y el propio Verstappen, ha dicho que no tiene ningún problema con Toto, y el propio Toto ha dicho que eso sería sin importancia, que ha dicho el propio Toto Wolff que tienen que acabar juntando sus caminos. Eso es lo que ha dicho entre Verstappen y Mercedes. Bueno, yo os he dicho en muchas ocasiones, y esto al principio de todo este culebrón, que eso es sin importancia, seguro, porque eso son cosas que se dijeron en el pasado, que se tenían que decir porque los dos defendían intereses contrarios, pero que si se unen, eso era exactamente igual. Y os hemos informado siempre de que Mercedes está haciendo todo lo posible, según se reporta, para prepararse, y esto es importante, prepararse por si se puede fichar a Verstappen. No para fichar a Verstappen, para prepararse si es que se puede, porque claro, una vez que se pudiese, pues ya estarían ellos preparados y ese es el objetivo, allanar todo el terreno para completar ese fichaje. ¿Qué es lo que estamos refiriéndonos con esto? Ahora se informa, esto lo ha informado Soy Motor aquí en España, que están tratando de completar el fichaje de Pierre Gasly, una de las personas más importantes dentro del equipo Red Bull y una de las personas que más está sonando con que va a salir. Veremos si esto acaba siendo así. Pero Gasly ha estado en la órbita de Red Bull, en el caso de Ferrari, en el caso de que Ferrari también está interesado por Newey. Si no pudieran completar el fichaje de Newey, fichar a Pierre Gasly, y ahora se ha interesado por él Mercedes. ¿Por qué Mercedes no se ha interesado por Newey y sí por Gasly? Bueno, pues porque en el rol que ocuparía Newey, o que tendría que ocupar Newey, que es el de director técnico principal, está James Allison, que es la persona más importante en el rol técnico. Pierre Gasly es la mano derecha de Adrian Newey hoy en día. Podría ocupar un puesto muy importante junto a James Allison, y ese es el objetivo, porque es alguien a quien valora muy bien Max Verstappen. Fichar a Pierre Gasly para tener ese incentivo. Lo único también aquí a deciros es que quizá Gasly acepta ser la mano derecha de Newey, no lo aceptaría ser de James Allison. No por nada, sino porque ya que lo está siendo de Newey, si deja de ser de Newey la mano derecha, no va a querer ser la mano derecha de otro. Por eso
A mí los rumores de Ferrari me cuadraban más porque sí que podía llegar a ser ese director técnico principal, pero es lo que está intentando completar Mercedes para poder hacer ese fichaje, para poder prepararse para el fichaje de Verstappen y si de verdad quiere salir de Red Bull, tener este as sobre la manga de fíjate a quién hemos fichado, estarías junto a él todavía. Aún así, y ya finalizamos con todo el tema del mercado de fichajes, el propio Verstappen ha desmentido que uno de los motivos que más se ha reportado y más os hemos insistido aquí, que se comentan para que quiera marcharse de Red Bull, sea verdad. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, ya os hemos dicho que Verstappen no quiere irse de Red Bull como tal. Verstappen, como muchísimo, al final es un problema de guerra de poder que quizá pierden y acaben teniéndose que marchar, por así decirlo, porque Horner pues no quiera continuar con ellos y sea Horner quien tenga todo el poder o cualquier motivo. Ya os hemos explicado en muchas ocasiones y la cláusula de una posible salida de Marco y demás. Aún así, siempre se ha reportado y siempre os lo hemos comentado aquí que uno de los motivos por los que además podría estar generando dudas el proyecto de Red Bull es 2026, la llegada de nuevos motores y ser el primer año de Red Bull haciendo sus propios motores. Ya no es Ford, hay gente que ha insistido en el hecho de Ford regresa a la Fórmula 1 18 años después y pueden fallar, que también, pero Ford va a hacer la parte eléctrica y la parte eléctrica de los próximos motores está bastante enfocada en lo que hay actualmente en coches de calle y Ford en ese sentido ha hecho su estrategia a futuro completamente eléctrica, así que en ese sentido están bastante avanzados y el problema no es el 50% eléctrico, sino el 50% de combustión, que de eso se va a encargar Red Bull y es la primera vez que van a hacer sus propios motores en 20 años. ¿Puede hacer su primer motor y que sea buenísimo? Sí. Perfectamente, porque Red Bull ha estado haciendo fichajes bastante buenos, lo que te da indicios de que no van tan bien, por lo menos que una cosa es que no vayan bien y otra cosa es que lo pongas luego en pista en 2026 y vayan bien, pero es el hecho de que han pedido muchos cambios. Hoy en día no sabes cómo van tus rivales, pero Red Bull no debe de verse demasiado bien porque han insistido muchísimo con que haya cambios de reglamento hasta el punto de que el propio equipo Alpine, del equipo que llevo hoy la camiseta, han negado que se hayan cambios. Alpine salió a decir que es que no van a aceptar cambios porque un motor vaya peor que otros si ellos ya van bien en ese sentido. Y es normal esto que dijo Alpine, que fueron los que se pronunciaron públicamente, pero el resto de motores también negó los cambios que pedía Red Bull. Esto ya os hemos contado que podría ser esa preocupación, por lo menos Verstappen niega que esto sea así, diciendo que no hay motivos para escandalizarse por el motor de 2026. Quiero decir, si tengo que especular sobre todo, podríamos preocuparme incluso si voy a seguir vivo mañana, ¿verdad? Un poco quizá demasiado, pero sí que tiene razón. Así que, en realidad, no me preocupo demasiado por eso. Por supuesto, estoy en estrecho contacto con Christian al respecto y con la gente que trabaja allí. Todo el mundo está trabajando a tope, así que no hay por qué alarmarse por ello. Todavía no estamos en 2026. Sabemos que es una tarea muy grande, no nos lo tomamos a la ligera y por supuesto con tantos fabricantes de motores ya consolidados tampoco creemos que vaya a ser fácil vencerles, pero tenemos a mucha buena gente trabajando en el proyecto y estamos muy ilusionados. Así que el tiempo dirá, por supuesto, cómo nos irá. A comentaros ahora mismo, esto sí que ya es lo último de cambios que haya habido, traspasos y demás, pero esto tiene que ver por la parte técnica también, al igual que lo de Pierre Gasly, y es el hecho de, estáis viendo en pantalla quién es, por si os lo estáis preguntando, ya estáis viendo que es de McLaren, pero a lo mejor no sabéis quién es exactamente, es David Sánchez. Y hoy se ha anunciado una reestructuración dentro de McLaren porque David Sánchez se marcha. Y a mí me extraña mucho esta salida. Es decir, no parece que sea mal, no parece que haya ocurrido nada, pero lo que se ha comentado, ahora os explicamos, lo ha comentado el propio David Sánchez, lo ha comentado Andrea Stella en el comunicado de McLaren, que es que el rol que estaba teniendo, que su rol era de diseñador jefe, no era lo que él se pensaba. Es extraño todo esto. ¿Quién es David Sánchez? David Sánchez es una persona que llevaba 3 meses en el cargo, es decir, desde que comenzó este año. Es una persona que viene de Ferrari, llevaba en Ferrari desde 2012, siendo también en los últimos años ya el diseñador jefe de monoplazas, y es lo que ha pasado a ser en McLaren. Pero comenta, se marcha porque no es lo que pensaba en ese sentido, es lo que está comentando. Es extraño, vamos a leer ahora las palabras que han dicho. Vamos, es extraño, me extraña mucho que se marche una persona que acaba de llegar hace 3 meses, además alegando que
no es lo que se esperaba en el rol, pero vamos, que no tiene más misterio. Entonces, esperemos que no sea nada por el estilo, ¿no? Rob Marshall, que es quien venía de Red Bull también y tenía ahora mismo director técnico de ingeniería, ha pasado a ser el diseñador jefe de monoplazas. Así que Rob Marshall, que era una persona muy bien valorada en Red Bull y se unió a McLaren desde el año pasado, empezando a la par que David Sánchez, es la persona que ahora se va a encargar del rol que tenía David. Neil Houdini toma las riendas que estaba teniendo Rob Marshall como director técnico de ingeniería, mientras que Peter Prodromou, que por cierto es otra persona que hace años llegó a McLaren llegando de Red Bull, muy bien valorado en su día, sigue en su puesto como director técnico de aerodinámica. Lo que han comentado los involucrados en este cambio son lo siguiente: tras reflexivas discusiones entre David Sánchez y la dirección del equipo, se ha tomado la decisión mutua de que David deje el equipo. Tras nuestra reflexión conjunta, se hizo evidente que el papel, las responsabilidades y las ambiciones asociadas con el puesto de David no se alineaban con nuestras expectativas originales cuando en febrero de 2023 aceptó unirse a nosotros. Reconociendo esa falta de alineación, tanto David como yo acordamos que sería mejor separar nuestros caminos ahora para permitirle buscar otras oportunidades que aprovechen mejor toda la escala y amplitud de su notable conjunto de habilidades. Valoramos enormemente y con gratitud las contribuciones que David ha hecho durante su tiempo relativamente corto con nosotros y le deseamos lo mejor en sus futuros esfuerzos. Lo que ha dicho David Sánchez es lo siguiente: estoy agradecido por la oportunidad de haber formado parte de este equipo, aunque el papel que imaginábamos y habíamos acordado no estaba alineado con la realidad del puesto que me encontré. Me voy con respeto por el liderazgo y admiración por la dedicación de mis amigos y aprecio por la franqueza y sinceridad con la que discutimos y llegamos a esta decisión. Deseo a este equipo que siga cosechando éxitos en su camino hacia la primera línea de la parrilla, que es donde debe estar. Espero con impaciencia mi próximo reto dentro de la Fórmula 1. Bueno, pues esto es lo que ha estado comentando David Sánchez. Únicamente informaros también al respecto sobre McLaren. Unas palabras que me han gustado bastante de Andrea Stella. Ha hablado acerca de uno de los problemas que más ocasiones hemos comentado aquí, que tiene Oscar Piastri, o que tenía quizá. Y esto es sobre todo por lo que Andrea Stella lo ha comentado. Lo que os hemos dicho en muchas ocasiones en el canal es que el mayor problema que tiene Piastri, que ya estar diciendo que ese es un problema serio y que es lo único que tiene en su ritmo es muy bueno, es la gestión de neumáticos. El año pasado, sobre todo, lo que marcaba la diferencia frente a Lando Norris era esa gestión de neumáticos, era claramente peor que él. En las sprint, por eso vimos a un Piastri que, bueno, le veíamos algo mejor. Ocurrió en Qatar, que logró ganar aquella sprint, lo vimos en Bélgica, que quedó en segunda posición. Luego en carrera, especialmente frente a Norris, hubo carreras que estuvo por delante, pero se contaban con los dedos de la mano, y especialmente en circuitos donde McLaren iba bien, siempre Norris era capaz de acabar por delante. Incluso el propio Gran Premio de Qatar, por ejemplo, tenía más ritmo Norris, lo único que no le dejaron adelantar para que se quedase Piastri con la segunda posición. Entonces, ese es el mayor de los problemas que ha tenido Piastri en Fórmula 1, porque en ritmo de carrera, más allá de esa degradación, ha estado muy bien siempre, es muy bueno, y en ritmo de clasificación, este año, por ejemplo, ya lo estamos viendo, quedar constantemente por delante, bueno, constantemente, pero estar muy igualado frente a Norris, y el año pasado le pasó igual, un Norris que es uno de los mejores clasificadores en la Fórmula 1. Entonces es bastante positivo esto, pero ese era el problema que tenía. Por ejemplo, uno de los fines de semana que más evidente quedó fue Hungría. En Hungría comenzó bien la carrera, incluso poniéndose por delante de su compañero de equipo, pero luego a lo largo de la carrera acabó quedando a 30 segundos de propio Lando Norris, que le adelantaron por undercut que le hizo el propio equipo. Bueno, simplemente Norris estaba teniendo más ritmo y luego acabó quedando a 30 segundos por esa gestión de neumáticos que no era la más positiva. Entonces esto ha mejorado en esta temporada, es lo que comenta Andrea Stella, y sobre todo, que es lo importante, dice que es muy alentador ver que estos progresos que ha dado en su segunda temporada. Lo que dice es lo siguiente: incluso comparado con el año pasado en Australia, o veremos en Japón, y otros lugares al principio de la temporada, ha avanzado mucho. Es extremadamente alentador pensar que esto solo está ocurriendo al principio de la segunda temporada. Cuando estaba manejando los neumáticos, creo que estaba sintiendo que
si te pasas un poco con el neumático delantero, los neumáticos no van a estar contentos desde el punto de vista del grading. Desde luego que el año pasado quedó más que claro porque, hombre, se le veía venir, pero hay veces que llegas a Fórmula 1 y aunque demuestres muchísimo en categorías inferiores, no rindes a tal nivel. A Piastri se le veía venir que iba a ser uno de los pilotos llamados a ser campeón del mundo, luego veremos si lo consigo o no, pero que cualidades tenía y efectivamente yo creo que lo ha demostrado. Ya en su segundo año mejorando en el único punto débil que le destacábamos la pasada temporada, es muy prometedor y Japón va a ser una buena prueba de contacto. ¿Por qué? Igual que os hemos comentado en el primero de los vídeos hoy acerca de Aston Martin, que es una buena prueba de contacto porque allí Aston Martin el año pasado fue mal, a ver cómo van este año. Es una muy buena comparativa a cómo estabas el año pasado porque es un circuito de finales de temporada del año pasado, que ahora se corre a principios de la temporada. Entonces es la mejor comparativa esto, por ejemplo, para McLaren también en su propia mejora de año a año, que lo era Bahrein. Porque Bahrein, ya os lo he dicho, que a ver, en el caso de McLaren es un poco injusto, entre comillas, decir que son el equipo que más, que lo son, pero decir que son el equipo que más han mejorado de año a año, porque dicen que han mejorado 2 segundos de 2023 a 2024, pero es de Bahrein de 2023 a Bahrein de 2024. Me parece injusto porque menosprecias el valor que hizo McLaren durante 2023, que ya mejoraron un segundo. Lo que ha mejorado gente en invierno, ellos lo mejoraron durante el año. Y para esta comparativa, Japón es muy bueno porque ya se dio a final de temporada. Creo que para Piastri va a ser muy bueno porque es un circuito exigente. Ya os hemos explicado en el primero de los vídeos de hoy que podría ser una carrera a una única parada por determinadas circunstancias. Os recomiendo que lo vais a ver el primero de los vídeos de hoy. Y al haberse dado a finales del año pasado, donde encima logró un podio pero quedó lejos de su compañero, creo que va a poder ser una buena carrera donde compararse. Más allá de ahí, lo último que os queremos comentar en este vídeo es tenemos que hablar acerca de las mejoras de Ferrari. Las han informado el medio Fórmula.1, medio italiano. Ya sabíamos, al igual que muchos equipos en la parrilla, que Ferrari introduce actualizaciones este fin de semana. En el caso de Ferrari, porque hay equipos, Red Bull están indicando que parece que van a ser actualizaciones importantes, Aston Martin no van a ser importantes, pero van a ser, porque no van a ser al nivel de las de Imola, que al igual que Ferrari también las va a introducir ahí, pero sí que va a ser un paquete bueno, un paquete que les dé una mejora importante. Se habla que en el caso de Ferrari están esperando a Imola y esta es simplemente una actualización más como la que llevaron ya en Australia, que en Australia llevaron actualizaciones. Pero en este caso se habla de que va a ser una novedad en la suspensión trasera, especialmente en el carenado superior de la suspensión trasera, el que está resaltado en esta fotografía en amarillo, que lo ha hecho, como digo, el medio italiano Fórmula.1. Veremos al final qué introducción hace Ferrari y si de verdad les da una mejora significativa o no. También en esa comparativa al año pasado, Ferrari aquí no fue mal, pero no estaban ni cerca de McLaren. Por supuesto, ya no hablemos de Red Bull. Veremos en qué lugar se encuentran este año en Suzuka. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando y déjame también en los comentarios tu opinión al respecto sobre el futuro de Alonso y Sainz, si los ves juntos, si no, pues sobre lo que quieras hablarme, me lo puedes comentar en los comentarios que estaré encantado de recibirlos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Si te ha gustado, deja tu me gusta y suscríbete, especialmente tu me gusta. Ahora mismo parece que YouTube los está potenciando mucho, así que de esa forma nos apoyarás muchísimo al contenido que realizamos diariamente. Y dicho todo esto, nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.